en el Facebook, ¿no? Como medio para poner alguna publicidad, algún plan estratégico de marketing. Bien, finalmente tenemos a la derecha, en la parte inferior, un diagrama de barras, así conocido, donde la pregunta principal dice, a nivel Latinoamérica, ¿cómo evalúas el transporte público en su ciudad? Las barras y sus diferentes colores tienen obviamente un significado. La barra azul nos dice que es muy malo, la rosada, perdón, la barra azul malo, rosada muy malo, la verde regular, la amarilla bueno y la roja muy bueno. Si ustedes observan, tenemos un predominante regular en un 42%, muy malo con un 11% y malo con 21%. Llama la atención que un 22% considera que es bueno y muy bueno, como ven, tan solo un 4%. Entonces podríamos nosotros indicar que evidentemente, si por ejemplo, ¿no?, este diagrama y demás llega a las autoridades, ¿no?, de la ciudad, sin dudas que hay gran potencial para mejorar el transporte público de la misma, puesto que la gran mayoría lo clasifica como regular a malo o muy malo, ¿no? Solamente si sumas un 22 más 4, 26, lo considera pues bueno a muy bueno. Entonces, como ven, estas cifras, hechos que han sido recabados, analizados y resumidos, para su presentación a través de que una tabla, un diagrama, un gráfico, han permitido interpretar la misma, la información, y utilizar la misma en una adecuada toma de decisiones. El conjunto de estas cifras, de estos hechos analizados y que hemos dicho se resumen para su presentación e interpretación, muchas veces también se denomina en estadística banco de datos del estudio. Ahora, ojo, ¿no? Es muy importante establecer que, por ejemplo, un conjunto de datos estadísticos puede presentarse alternativamente, ya sea en una tabla, en un diagrama o en una figura. ¿Ya? No es que solamente puedes sacar una tabla de ciertos datos o solamente puedes sacar una figura de otros, sino que evidentemente estos te permiten elaborar alternativamente una tabla, un cuadro, una figura, un diagrama, ¿sí? Como vamos a ver en el siguiente tema. Sigamos avanzando con lo que obviamente nos presentan los datos estadísticos a través obviamente de un cuadro, figura o una tabla. Un segundito, me estaba olvidando grabar. Sigue deshabilitada nuestra opción en el Meet para grabar la sesión, así que estoy recurriendo a otros aspectos desde ayer, entonces voy a poner grabar ya, un segundito.
bien, ya estaba grabándose, más bien se había programado bien. Bueno, entonces vamos a hacer obviamente el análisis de todas las características que rodean a los datos estadísticos, ya sea que estos se nos presentan a través de un cuadro, de una figura o un diagrama. Estas características son inherentes a todos y cada uno de los datos estadísticos que nosotros podemos encontrar reflejados, repito, a través de una tabla, una figura, un diagrama. Vamos a hablar entonces de lo que significan los elementos, las variables y las observaciones. Tomemos como ejemplo uno de estos cuadros, ¿no? Aquí dice, en un estudio hecho ¿sí? para mujeres en edad universitaria, se le hace la siguiente consulta. De los siguientes productos, elija dos de los que más evita para controlar su peso. Entonces, básicamente, se ha preguntado a las mujeres jóvenes en edad universitaria que seguramente tienen algún interés o afán de controlar su peso, qué tipos de alimentos son los que obviamente evita. Se tiene un 58% barra celeste que habla obviamente que lo que se evita en primera instancia son gaseosas regulares. El 47% color rosado nos habla de chocolates y golosinas. El 36% en la barra verde nos habla de harinas y derivados. Y un 32% en color amarillo hace referencia a las bebidas alcohólicas. Entonces, preponderantemente, ¿sí? Aquellas mujeres en edad universitaria que tienen un afán, ¿no? de controlar su peso van a sobre todo evitar tomar gaseosas regulares. Aunque también es importante, como ven ustedes, destacar el hecho de también evitar chocolates y golosinas. Se supone que en cada una de las barras significa una pregunta, ¿no? Si la evita o no lo evita. Ok, entonces, ¿cuál es el elemento al cual ha estado dirigido este conjunto de datos estadísticos? Bueno, el elemento, como ven, habla de las entidades o la entidad a partir de las cuales se reúnen los datos. Si hemos dicho que este estudio ha sido dirigido a jóvenes en edad universitaria, principalmente mujeres, entonces el elemento o entidad o entidades de la cual obviamente se han ido reuniendo todos estos datos son obviamente las mujeres, ¿sí? jóvenes en edad universitaria. ¿Cuál es la variable de interés en este caso dentro de los elementos? Si hemos dicho que los elementos son las mujeres jóvenes en edad universitaria, la variable de interés evidentemente es pues el hecho de que las mismas controlen su peso o estén preocupadas por su peso. Pues esa es la variable característica de interés, porque obviamente si hay una persona que bueno que está en edad universitaria pero que no controla o no le interesa pues no saber de su peso, no correspondería realizarle luego las consultas sobre qué tipo de alimentos generalmente evita, ¿no? para tal fin. Entonces, ojo, se metimos al cuadro de abajo, repito, y hemos identificado el elemento, hemos dicho a mujeres jóvenes en edad universitaria, le complementa la variable, porque es la característica de interés inherente a todos los elementos. Entonces ahí están, pues, ¿no? Ahí está lo que significa que se preocupen por su peso o controlen su peso. Entonces luego de eso tú vas a obviamente establecer
establecer con preferencia, sí, qué tipo de alimentos evitan para tal fin. Entonces, para cada una de las categorías de estos alimentos, supongo que se le ha consultado a las personas jóvenes si lo evitan o no. Ahí dice claramente entonces en un estudio las mediciones recabadas para cada elemento en cada variable proporcionan los datos y evidentemente pues no, en función a eso tú ves que se habla de la observación como el conjunto de mediciones obtenidas para un elemento en particular. Entonces, como ven ahí, hay cuatro barras que obviamente engloban cuatro categorías de alimentos y o bebidas. Entonces, a cada una de las jóvenes se le ha dicho, por ejemplo, a ver, tú evitas golosinas, perdón, tú evitas gaseosas regularmente. Entonces, el 58% ha dicho que sí. Puedes obviamente deducir que de un 100% el complemento de 58 es 42, entonces hay un 42% de estas mujeres jóvenes en edad universitaria que no evita o que no considera que las gaseosas regulares vayan a ser importantes en el control de su peso. Ahora, pues no tienes chocolates y golosinas, hay un 47% que considera que sí hay que controlar. Entonces luego, en la otra observación, controlarás lo que significa harinas y derivados, un 36% dice que sí. Y en otra dices controlas lo que significan las bebidas alcohólicas, solo el 32 lo hace. Entonces, en este caso tú tienes pues cuatro observaciones, porque tienes cuatro mediciones que se han obtenido para un elemento en particular. Ojo, que es un elemento, es la entidad o el conjunto de entidades de las cuales se han recabado los datos. ¿Se entiende? Entonces, ojo, en todos cada uno de los datos estadísticos que nosotros observamos, siempre vamos a detectar la existencia de un elemento como entidad o entidades a partir de lo cual se ven los datos, una variable de interés o característica para cada uno de los elementos, y luego vamos a establecer las mediciones. Estas mediciones recabadas para cada elemento, en cada variable, van a proporcionarnos un conjunto de datos estadísticos. Ojo, las observaciones en este caso entonces van a ser el conjunto de mediciones que se obtienen para un elemento en particular. Ahora bien, veamos este cuadro que está en la parte superior izquierda. Y ahí tenemos un cuadro que nos dice, ¿sí?, el número de usuarios cada mes en cada una de las redes sociales. Como ven, dice 1.5 billones Facebook cada mes, 900 millones en WhatsApp cada mes, 800 en Instagram cada mes y 400 millones cada mes en Instagram. ¿Cuáles podríamos deducir que son los elementos de los cuales provienen estos datos? Bueno, podríamos decir, seguramente, si el estudio es a nivel latinoamericano, están pues todos los jóvenes y o adultos que tienen una cuenta o que tienen cuentas en redes sociales, ¿no? ¿Cuál es la variable o característica de interés? Bueno, uso continuo permanente de servicios de redes sociales en la web, ¿no? Tú podrías deducir eso, no le vas a preguntar a un adulto que no tiene Facebook o que no tiene ninguna red social, ninguna cuenta en red social sobre cuál usa, ¿no? No tiene sentido. Y obviamente aquí las observaciones en este caso son cuatro. ¿Por qué? Porque a cada uno de los usuarios de redes sociales se le ha preguntado, ¿tienes cuenta en Facebook? ¿La usas? Sí, te han dicho, ¿no? ¿Tienes cuenta en WhatsApp, en Instagram, en Messenger? Y obviamente cada una de te ha respondido que sí, y obviamente de hecho si la uso o no. Entonces tienes cuatro observaciones en este caso.
No, ahí tienes otros datos complementarios abajitos sobre el uso de las redes sociales que tienes ahí arriba. O sea, hay cuatro observaciones principalmente en este estudio. Luego, en el cuadro de la derecha tienes, pues dice el hombre récord y tienes algunas características o medidas de interés para este nadador olímpico ya retirado llamado Michael Phelps. Tienes la edad, tienes el peso, tienes pues el tamaño del torso, ¿no? Tienes algunos datos sobre su metabolismo, cuántas calorías necesita, etcétera, etcétera, diariamente, la dimensión de sus piernas, el hecho de cómo las usa o cómo es en proporción al torso las piernas, si dice piernas cortas, luego características de los tobillos y tienes otras medidas antropométricas como ser la extensión de brazo a brazo extendido, ¿no? Como ven, un tamaño bastante grande. Entonces son datos estadísticos de forma obviamente clara y a partir de la cual podemos hablar pues de igual elemento, variable y observación. A ver, en ese sentido entonces ya vamos a estar ya participando y obviamente dando los puntos de participación en clases. A ver, Vanessa, no sé si me puedes habilitar tu microfonito y tu cámara también si puedes, para responderme cuál sería entonces el elemento o los elementos de este último cuadro del nadador. ¿Me escuchas, Vanessa? Los elementos, sí, Ya, dale, a ver. los elementos, el elemento sería el nadador, el Exacto, hombre récord, Michael Phelps. Michael Phelps, sí. La variable, sí, perdón. La variable serían los datos que nos muestran, que sería el torso, metabolismo, las piernas, todo eso. Y la observación serían las técnicas que usa. Ya bueno, muchos datos sobre técnicas ahí no dicen, ¿no? Lo que he leído básicamente dice tamaño de torso, metabolismo, piernas, tobillos, técnica y algunas medidas, ¿no? Importantes como extensión de sus brazos extendidos, ¿no? O sea, la variable característica de interés en este caso podría tú decir medidas antropométricas del nadador, por decirte, ¿no? O sea, no está establecido como tal, o medidas del hombre récord, algo así, ¿ya? Es un conjunto, obviamente, de las observaciones que tú ves ahí, porque obviamente se ha medido su edad, su peso y otros, entonces cada uno de estas, de los que tienes un dato, es una observación. ¿Por qué? Porque, ojo, mira la definición, la observación es el conjunto de mediciones que obtienes para un elemento o para los elementos en particular que estás estudiando. ¿Ya? Estaba bien nomás. Esta partecita de la variable nomás te ha fallado un cacho. Léela mejor, ¿ya? Dice la característica de interés para cada uno de los elementos. En este caso lo has identificado muy bien al elemento. Solo es uno, ¿no ve? Michael Phelps. Entonces, ¿cuál será la variable que reúna a todo este conjunto de medición? Ya, bueno, tú puedes decir, a ver, medidas olímpicas de un nadador, no sé, algo así. Se supone que estas medidas y demás no son pues las de un hombre ordinario, sino para un atleta de categoría olímpica. ¿Está bien? Sí, listen. Ya. Igual te voy a poner tus puntitos, ¿ya? Está bien nomás. Vamos a ver en el chat, a ver dónde lo. Ah, ya, el mismo archivito de texto.
ya nos registramos. 15 puntitos de 20 por si acaso, vamos. A ver, sigamos viendo algunos ejemplitos más. Sí, antes de pasar a ese punto, vamos a ver otros ejemplitos, ¿ya? Bien, ahí tenemos otro ejemplo. En este caso se está mostrando un diagrama de barritas, situado obviamente quizá desde un punto de vista horizontal. Generalmente las barras se leen de forma vertical, pero debido obviamente al número, en este caso de categorías, se ha puesto las barras de forma horizontal para que entren todas, ¿no? De cierta forma. Ok, entonces aquí dice, veamos el título del diagrama. Dice las franquicias de películas más taquilleras de la historia. Entonces, en este sentido, estás hablando de franquicias de películas. Que quiere decir, obviamente, ya sea conjunto, película o conjunto de películas que pertenecen ya sea a una saga del cine o obviamente a algo ya conocido como una franquicia, una marca registrada si tú quieres, ¿no? Y tienes ahí, pues, ¿no? Vamos a ver, leeremos un poquito el contenido del diagrama de barras. Dice, el universo cinemático de Marvel tiene, esto quizá incluso es antes de la última película de Spider-Man No Way Home, dice, tiene en un total pues de 23.548 millones de dólares. 23.000, wow, bastante alto, ¿no? Luego tienes, dice, la franquicia de James Bond 007, la franquicia segunda más rentable del cine, de la historia, 18.333. Le sigue la Guerra de las Galaxias, Star Wars, con más de 15.000 millones de dólares. Harry Potter, 11.000. Spider-Man, dice, ¿no? A lo largo de su historia. Ha debido subir este un poquito más. Batman, 8.418 millones. Avengers, como tal, o sea, solo los Vengadores, ¿no?
Tú dices, ah, pero los Vengadores son parte del universo cinemático de Marvel, sí, pero de forma individual, ahí tienes todos los Vengadores, los Avengers, ¿no? Lord of Rings, Señor de los Anillos, también importante. Y ahí de la mitad de tabla para abajo tienes obviamente Jurassic Park, todo lo que es eso, los X-Men, la saga Rápidos y Furiosos, Piratas del Caribe, Transformers, y ese, el universo DC no le va muy bien en conjunto, pese a que ahí Batman está arriba y demás. Shrek tuvo una presencia importante, 4 películas si no me equivoco, dice que va a haber una quinta, ¿no? Misión Imposible, Indiana Jones, Toy Story, Despicable, que es el villano favorito, y como ven, algo bastante popular en su tiempo como es Ice Age o la era del hielo, que igual no dice que va a volver con una nueva película. Bien, entonces igual en este cuadro diagrama, entonces si tú te fijas, decíamos, ¿no? Todo dato estadístico presentado a través de un diagrama, cuadro, tabla, nos permite pues al margen de análisis, de permitirnos analizar interpretación, sobre todo con la presentación de la misma, llevar a cabo quizá, ¿no?, una toma de decisiones o utilizar la información para algo. Si por ejemplo, ¿no?, tú tienes, no sé, una tienda temática en función a las películas, ¿sí? Que si yo pones tu tienda, ¿no?, de artículos orientados a, no sé, fanáticos del cine, qué sé yo. Seguramente esta tablita, este diagrama te va a servir mucho porque, bueno, puedes centrarte en las 5 primeras o en las 10 primeras, no sé, o en las 7 primeras para quizá poner productos, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues obviamente vas a conseguir más de estos productos enfocados en el universo cinemático de Marvel. Vas a poner por ahí algunos de James Bond, Star Wars, Harry Potter, Spider, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente estos son los que comandan la taquilla y generalmente son los más populares. ¿Sí? Bien. Eso simplemente para mostrarles que tienen una finalidad, ¿no?, los datos estadísticos. Ahora bien, en este cuadro obviamente hay elemento o elementos a partir de los cuales se unen los datos. Hay una variable de interés también o característica de interés inherente o común a los elementos que están aquí. Y obviamente se han hecho también una observación o no sé, más de una observación que está presente, ¿ya? A ver, ¿quién se anima a decirme el elemento, la característica variable de interés y la observación o observaciones presentes? Vamos a dar a ver 30 puntitos. Se va a tener que ser obligado, ¿no? No hay voluntario. A ver, Omar Vargas, ¿estás por ahí? Omar, Buenos días, Lizeth. buen día, Omar. Pucha, estás estirando, creo, ¿no? Ya, estírate nomás. A ver, vamos, ¿cuál crees que es el elemento o los elementos a partir de los cuales se han reunido estos datos? Eh, los elementos serían, digamos, por lo que se está vendiendo, A ver, por lo que es popular. te repito nuevamente según el cuadro, según la diapositiva anterior. ¿Ya te has descargado las diapositivas? No, no, Lizeth. ¿Por qué? Está en Moodle, ¿no? Sí, sí, ya lo he puesto anoche. He dicho una forma de que me sigan mejor a veces, porque a veces el tamaño de la presentación en el vídeo es más pequeño, es que tengan pues su archivo, ¿no? Entonces, el tema que estoy desarrollando ya está disponible para ti, tanto en texto, guía, como en diapositivas mismas. Ya, vas a Está bien, revisarlo. Lizeth. Es que yo tenía un poco de problemas para entrar a Moodle, pero ya puedo entrar. Tal vez descargar y... Ya, entonces, a ver, te recuerdo. En todo conjunto de datos estadísticos, ya sea que estos te vengan a través de una tabla, un cuadro, una figura o un diagrama,
hay tres características siempre importantes: el elemento, la variable de interés y las observaciones. El elemento es generalmente la entidad o las entidades a partir de las cuales se reúnen los datos. Como truquito te puedo decir, generalmente el elemento o los elementos de los cuales provienen los datos están presentes siempre en el título, ¿no? del cuadro. ¿Qué título ves ahí? Las franquicias de películas más taquilleras Más de la taquilla. historia. Sí. Generalmente en el título identificas el elemento, los elementos y adicionalmente la variable o característica de interés. Entonces en este caso, a ver, ¿te animas bajo esa pista decirme cuál es el elemento o los elementos? Es decir, cuáles son las entidades a partir de cuáles se han reunido estos datos. Ya. La observación sería, ¿no? No, no, a ver, te estoy diciendo que vayas en orden. ¿Cuál es el elemento o los El elementos? elemento sería, es la, las películas más taquilleras de la historia. Ya, o sea, no tanto así. Quédate con las franquicias de películas. Ya, las franquicias de Las franquicias de películas. películas. Porque en este caso, a diferencia, estabas atento, por ejemplo, cuando hemos visto lo del nadador, ¿no? Lo que ha hecho tu compañera. Sí, En sí, este sí. caso, todos los datos estadísticos que veías en ese cuadro solamente son del nadador. Entonces ahí solo hay un elemento. ¿Ve? Aquí, ¿qué cosa ves? Hemos leído recaudaciones globales de varias franquicias de películas, ¿lo ve? Sí. Entonces, en este caso no es solo un elemento, no es solo una franquicia, sino son varias, ¿no? Qué sé yo, Bueno, las 20 primeras, qué sé yo, ¿no? sí, las. Entonces, Sí. ajá, el elemento en este caso, obviamente, no es único, sino son más de uno. Entonces, los elementos de los cuales se han extraído, en este caso, los datos que son de recaudaciones globales o taquilla global, son las franquicias de películas, ¿ya? Entonces está bien. Elemento, franquicias de películas. ¿Está bien? Eh, Esos sí, son está los bien. elementos, ya. Ahora, lo has mencionado ya hace ratito, pero dilo de forma separada. ¿Cuál es la variable o característica de interés? La característica de interés sería que más que todo más que todo es la Marvel es más taquillera. Ya, a ver, te O sea, repito nuevamente. O sea, no te estoy pidiendo una clasificación de cuál es primero, segundo, tercero. O sea, ah, ya. para todos los elementos que son, todos los elementos son las franquicias. A ver si contamos cuántos elementos son en el cuadro. Dos, Uno tres. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ¿no ve? Son los 20. 20 franquicias de películas. Entonces, hay 20 elementos, en este caso 20 franquicias de películas. Ahora, la variable de interés en cada una de ellas es lo que te decía que está también parte en el título, ¿no? Hace rato tú me has dicho las más taquilleras de la historia, me has dicho, ¿no ve? Entonces, Sí, la variable o característica de interés en este caso es, pues, ¿no?, la recaudación o la taquilla global que han tenido cada una de las franquicias. sí, Porque aquí no está, obviamente, que te digo, o sea, de estas franquicias de películas, o sea, la variable o característica de interés para este diagrama de barritas es esto, pues, ¿no? La taquilla global. sí, la taquilla global. Ujú. Series. Exacto, ¿no? Entonces, acompañado de eso, entonces, ¿cuál es la medición o el conjunto de mediciones que se ha hecho de cada franquicia? Como ves, solo se le ha preguntado una cosa a cada franquicia, ¿no? ¿Cuánto es su recaudación global, histórica? ¿No ve? Porque, por ejemplo, Sí, de las películas de Marvel, no sé, pues, ¿no? ¿Cuántos son? Creo que ya son más de 30, ¿no ve? En total. sí, son muchas. Son muchas, ¿no ve? Entonces, en total, ¿qué se ha sumado? Su recaudación global. Películas de James Bond, por ejemplo, ¿no? A lo largo de los 25 años que tiene James Bond en el cine, uy, hay hartas, pues, ¿no? Sí, igual Star Wars, igual hay Exacto, ¿no? muchas. Son 9, ¿no? Han hecho 9 películas. De Harry Potter creo que son, no sé, 6, creo, ¿no? Sí, Y 6 así a 7. sucesivamente. Entonces, fíjate, de todo ese conjunto, ¿sí? De todo ese conjunto, lo que han hecho es simplemente fijarse su recaudación o su taquilla global. Entonces, básicamente hay solo una observación, ¿ve?
La observación sería esa, ¿verdad? Exacto, es decir, la cantidad de dinero recaudado. ¿Está bien? ¿Está Ya, claro ahora? sí, 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 Liz, Ya, está bien. está bien, está bien. Ya lo entiendo. ¿Tu apellido es Omar? Fernández Vargas. Omar Fernández, entonces. Sí, Bien, Omar Fernández Vargas, ya, te voy a poner igual 15 puntitos, ¿ya? Sobre los que estaban en juego. Hemos hecho puntos, pero está bien. bien, Liz. Nos estamos Gracias, Liz. ubicando. Sí, no te preocupes aquí. Bien, a ver, vamos con otro cuadrito para ver si estamos encaminados bien. En este primer tema, donde ven, nos estamos básicamente empapando de lo que es una nomenclatura, una simbología estadística y de lo que por dentro, de lo que muchas veces vemos como cuadro, figura, tabla, debemos distinguir, pues, ¿no? En todo dato estadístico o en todo conjunto de datos estadísticos. A ver, vamos a ver otro diagramita. A ver, Diego Farfán, si estás por ahí, quisiera escucharte. Sí, dígame, Liz. Ya, bien. Aquí tenemos un cuadrito, obviamente en inglés, que dice básicamente, obviamente tiene una clasificación, me imagino, de acuerdo al estilo de, sobre todo, ¿no? De música que representa. Dice el Gaon Chart, ¿no? Algo así como el Ranking Chart dice, el total de álbumes vendidos en el top 20 de artistas que pertenecen al K-pop. ¿No? El K-pop sí es una, obviamente, vamos a decir, una cultura musical muy extendida a nivel global, ¿sí? O sea, si hay géneros musicales que les gustan a todo el mundo, ¿sí? Como el rock, no sé, el reggaetón, uno de los principales, vamos a decir, ¿no? Géneros musicales globales es el K-pop hoy en día. Sí, puedes decirte, pucha, pero yo no escucho, pero bueno, es que en tu país debe haber algún sector que se escucha el K-pop y eso lo hace, pues, sí, un género musical de presencia global. Ya bueno, entonces de todos y cada uno de estos tenemos, sí dice, el top 20, dice, ¿no? De artistas K-pop con el número total de álbumes vendidos, ¿no? Total album sales, dice, ¿no? Y bien, ahí tenemos, sí, a las bandas de BTS, como se le conoce, como ven, cuántos álbumes ha vendido. Si vemos las cifras, más de 15 millones, ¿no? Rondando los 16 millones de álbumes vendidos. EXO, más de 9 millones, 9 millones y medio, puedes decir. Twice dice casi 4 millones. One One, casi 4 millones, 3 millones 677 mil. Seventeen, God, Super Junior, Shine, les encanta ponerse letras, ¿no? A estos grupos. SNSD, TVXQ, Infinite, Big Bang, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pues aquí tienes álbumes vendidos. Y complementando, dice la información que tú ves ahí, dice para agosto de 2019, tienes quizá un top 5 de los álbumes más vendidos. ¿No?
X1 dice con el álbum Quantum Leap. ¿Qué dirá aquí? En coreano me imagino. Color on Me, etcétera, etcétera. Bien, nos concentrémonos en el diagrama de barritas y vamos analizando esas características de interés que hemos dicho hace rato para los datos estadísticos. Ya Diego, a ver, ¿cuál sería el elemento o los elementos a partir de los cuales se han extraído los datos? Los elementos serían los artistas K-pop, ¿no? Exacto, ¿no ve? Artistas K-pop, exacto, muy bien. ¿Cuál sería entonces de estos artistas K-pop? Que bueno, aquí ves que son 20, pues son 20, ¿no? Sí, ya. En esta tabla, en esta diagrama de barritas solo entran 20, ¿no? Ya, entonces de estos artistas K-pop, ya sean, me imagino, solids o bandas, ¿cuál sería la variable característica de interés? Eh, los álbumes, o sea, los álbumes vendidos, ¿no? Exacto, ¿no? Número de álbumes vendidos. Entonces, en función a eso, ¿cuál sería la observación? Eh, ¿Qué artistas han vendido más álbumes en lo que es el 2019, ¿no? Sí, bueno, hasta el 2019, ¿no? Hasta agosto del Hasta el 2019. 2019. Sí, Sí, perfecto. ese sería Sí, su rango. esa sería la observación, ¿no? O sea, hasta agosto del Correcto, 2019, número de álbumes vendidos, ¿no? correcto. Entonces, ahí tú tienes, obviamente, aquel fenómeno musical como es BTS hoy en día, con más de, bueno, hasta este 2019, ¿no? Con casi 16 millones de álbumes vendidos a nivel global, ¿no? Y que han hecho, sí, de BTS básicamente la industria musical más rentable de Corea del Sur, ¿no? Y que, como dato esto, ¿no? Adicional, ha incluso permitido cambiar la ley, pues, ¿no? De Corea del Sur en términos de servicio militar. Se supone que en Corea del Sur todos, obviamente bajo excepciones graves, deben hacer el servicio militar, incluido pues grandes estrellas, ¿no? Del mundo del deporte, no sé, música, etcétera. Todos hacen, nadie se salva. Pero han hecho una excepción a la regla para los integrantes de este grupo musical. ¿Por qué? Porque el servicio militar en Corea del Sur no es de algunos meses, ni siquiera de un año, sino de 2 años. Entonces, como estos jóvenes ya han pasado la edad del servicio militar, se les ha obviamente dado una excepción a la ley, han hecho una ley especial para que estos sean pues obviamente postergados, o sea, no les ha eximido, sino van a hacer su servicio militar luego. ¿Por qué? Porque si los separan ahorita, se pierde pues miles de millones de dólares pues, ¿no? De ingresos para Corea del Sur. Es un negocio redondo. Gracias, Diego, excelente. Bien, ya. Entonces tienes todo el puntaje, Diego, 25 puntos. A ver, creo que tenemos a Florencia antes de terminar esta partecita para tener una participación. Florencia, ¿estás ahí? Sí, Liz. Ya, a ver. La misma idea, a ver, vamos a darte otra diagramita y a ver cómo nos va.
Y allá se debe estar viendo el diagramita. Dice 2018. Hasta el 2010, es un cuadro presentado obviamente el año 2018 y que abarca, dice, el análisis desde la 94, no, principalmente hasta el 2018. Ya. Dice el título: Amazon Prime es el segundo en número de suscriptores abonados. Sus servicios obviamente de streaming hasta el 2018 en diferentes áreas, no solo televisión, como ves aquí también hay audio, ¿sí? Música con Spotify, Apple Music. Bien, entonces en millones de suscriptores abonados, dice, ¿no? Tienes a Netflix, Amazon Prime, Spotify, Hotspot y Apple Music. ¿Cuál es el elemento o los elementos a partir de lo cual se han extraído los datos? Sería según la cantidad. ¿Cuál es el elemento o los elementos a partir de los cuales se extraen estos datos estadísticos que luego se están ordenando, procesando y presentando aquí en este diagrama? A ver, decíamos, cuando hemos mostrado a Michael Phelps y sus mediciones como atleta de élite olímpica, hemos dicho cuál es el elemento, obviamente nadador Michael Phelps. Cuando hemos mostrado a los grupos artistas de K-pop con mayor número de álbumes vendidos, hemos dicho, a ver, el elemento son los artistas de K-pop, ¿no? Y cuando hemos hablado con tu compañero, perdón, de franquicias de películas más taquilleras de la historia, hemos dicho, los elementos en este caso son las franquicias de películas. Ahora sí, el diagrama este te presenta a las plataformas de streaming, ya sea de televisión, cine y música, con mayor número de suscriptores. ¿Cuál sería en este caso el elemento o los elementos? Serían los suscriptores abonados. No el número de suscriptores abonados. En este caso son obviamente las plataformas de streaming en este caso, ¿ya? Porque ¿qué son Netflix? ¿Qué son Amazon Prime? ¿Qué son Spotify? Hotspot y Apple Music? Son plataformas, ¿no ven? Son Sí, plataformas de sí. streaming, ¿no? Ya sea de televisión, cine y música. Entonces esa es, pues, ¿no? Esos son los elementos. Ahora tú dirás, pero hace rato has dicho que generalmente el título te da la pista de cuál es el elemento o los elementos. Sí, claro. Aquí básicamente el título quiere destacar que Amazon Prime es segundo, dice, ¿no? El número de suscriptores abonados. ¿Pero de qué? Obviamente de plataformas de streaming de televisión, cine o música que hay a nivel global, ¿sí? Pues para el 2018 Amazon Prime era la segunda. ¿Por qué? Porque Netflix estaba a la cabeza. Está bien, pero ¿cuál es en este caso los elementos a partir de cuáles se extraen los datos? Las plataformas de streaming. Ya. ¿Cuál es entonces la característica de interés? Ya lo has dicho hace ratito. Los suscriptores Exacto, abonados. sí, sí, el número de suscriptores abonados. ¿Cuántos suscriptores tiene? O el número de suscripciones. Esa es la característica de interés. Es decir, eso me he fijado en cada uno de los elementos. Entonces, ¿cuántas observaciones, o si tienes tal vez solo una, cuál sería la observación? Sí, bueno, según mi punto de vista serían los cinco porque son, a ver, sí serían los cinco. Ya tú dices claro, está bien, bueno, tú dices de cada una de las plataformas que son cinco, ¿qué se ha preguntado o qué se ha recolectado como dato? El número de suscriptores, ¿no ve? ¿Sí? ¿A eso te refieres? Mm, sí. Ya, está bien. Claro, evidentemente, pues, ¿no? Hay cinco plataformas de streaming porque hay cinco elementos. Entonces, si la variable de interés o característica de interés era el número de suscriptores abonados, ¿cuántas observaciones tienes aquí? Y obviamente tienes una, pues, porque la característica de interés en general solo hace referencia al número de suscriptores abonados, ¿no?
y tiene 139 millones para Netflix en 2018, Amazon Prime también, Spotify. Claro, con los años luego pues ha crecido el número de plataformas, ha aparecido pues Disney, ¿no? Que obviamente se ha colocado en una situación bastante importante, HBO Max también, etcétera, etcétera, ¿no? Ha cambiado un poco el panorama actualmente, pero sí, esa es obviamente la observación. Ahora, a veces pues no solamente hay una observación, ¿no? Que viene directamente de la variable de interés, sino puede haber más de una observación, como hemos visto en los cuadros anteriormente dados como ejemplo, ¿no? En el caso del nadador son varias cosas que se han medido o que se presentan del elemento en particular, entonces por eso tienes varias observaciones. Bien, gracias, pero Florencia, está bien. Ya, ya. Ok, entonces vamos a seguir nuevamente ya con la última parte del tema. Vamos a poner 15 puntos igual. La próxima clase, ¿ya? Y como van a ver, no nos falta mucho. Por favor, si ya tienen su acceso pleno al Moodle, hagan uso del mismo, ¿no? Y descárguense ya el primer tema para que ustedes vean sobre todo cuánto es lo que nos falta. Nos falta poquito. Vamos a hablar entonces ya entendiendo qué es bien el elemento, la variable de interés, las observaciones. Vamos a hablar de las escalas de medición en las cuales se presentan los cuadros. Es que no utilizan las mismas, pues si bien tú ves a veces la misma tortita, el mismo círculo, las mismas barras, no necesariamente estas están expresadas en la misma escala. Hay 4 escalas que generalmente se utilizan en todo cuadro, figura, tabla, estadística, ¿no? Vamos a ver cuáles son. Y posteriormente vamos a hacer la diferenciación entre datos cuantitativos y cualitativos. Vamos a hablar también de los datos en función del tiempo en el que son recabados o presentados. Y vamos a hacer obviamente más ejemplos para finalizar luego con las fuentes de datos. ¿Sí? Ahí está. No nos falta mucho. Vamos a hablar sobre todo, ¿no? La tecnología en la estadística descriptiva, que es el área que vamos a desarrollar plenamente en esta asignatura. Muchas gracias por su asistencia. Por favor, atentos a lo que tiene el Moodle. Vamos a estar colocando algunas cositas más, sobre todo quizá me anime a colocar ya el instalador del software para que ustedes lo vayan probando y demás. Dios mediante, nos vemos el día lunes. Gracias, hasta luego, buen resto de semana. Gracias, Susana, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Lisa.